Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Sergio, ¿cuándo te vas, hijo? Estoy viendo si el domingo temprano de la semana que viene o sábado de la tarde, después de la última. ¿Y para qué después de la última? ¿Por qué no te vas antes? No, porque era parte de mi, bueno, era mi pensar el estar aquí, pero pues se me están abriendo también puertas ahí. Entonces, ¿Por qué qué? porque pues tengo que ir a lo de la academia el domingo. Sí, por eso, pero ¿por qué te vas después de la última junta y no antes? Para quedarme en la última junta o estaba pensando en el domingo temprano. ¿Tú crees que la última junta hace diferencia? ¿Cuántos días llevas aquí? 4. ¿Tú crees que hace diferencia que estés en la última junta o que no estés? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que hace diferencia? Pues sí, en algo me ha de ayudar. No, no te ayuda en nada, amigo. David, ¿bebiste ayer? Bueno, aquí es un establecimiento especializado para el tratamiento de las adicciones. Las adicciones, esto pertenece al sector salud. Nosotros estamos relacionados con el sector salud. Seguimos una norma oficial mexicana 028-SSA, Secretaría de Salubridad-2-2009. Este es un problema de salud, no de comportamiento. Cuando llegaste, Sergio, te dije, vi tu expediente, vi una constancia del tiempo que estuviste aquí y vimos que no te había dado resultado. Vimos que saliendo consumiste, ¿verdad? Y que si venías en lo mismo, aquí hay mucha gente que no está haciendo, que no hace lo que no busca alcanzar el propósito que tiene este lugar. Hay mucha gente que está aquí por otros motivos. No sé si habrá alguno que esté por el motivo real de encontrar el control de su enfermedad. La mayor parte de la gente no está por eso, no está por eso. ¿Verdad? Vemos que, y si no está, pues están los resultados. Entonces, esto no es otra cosa, es lo que quiero que entiendan. Esto no es otra cosa. No es un hospedaje, no es un asilo. Entonces, si no están aquí haciendo uso de las herramientas y de los instrumentos que aquí tenemos en nuestro método de tratamiento, pues no tiene caso que estén, no tiene caso que estén. No es un refugio. Vemos pues como dicen una cosa y hacen otra,
¿verdad? O sea, ¿tú llegaste qué día? ¿El martes, Sergio? El martes. ¿A qué llegaste? No, ¿cómo te vas a rehabilitar en 5 días, hijo? ¿Qué crees que es la rehabilitación? Poder recuperar de alguna manera mi vida o una nueva vida. ¿Eso lo vas a lograr en 5 días? No fácil, pero bueno, yo al menos con lo que me llevo en estos días que estoy aquí, el trabajar la aceptación. No, si la vez pasada estuviste aquí un poquito más de tiempo, y no te dio ningún resultado. Porque nunca lo acepté. No es aceptarlo, es lograr el cambio necesario para poder controlar tu problema de salud. No es un problema de comportamiento. Aquí buscamos más que el no consumo. Buscamos que el no consumo sea consecuencia de que se elimina la causa por la cual se consume. La forma en la cual consume el adicto, porque un adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. La forma en la cual consume el adicto, esa no va a desaparecer nunca, ¿verdad? Y la causa tampoco desaparece, pero se puede tener bajo control mediante un tratamiento constante, ¿no? Si tú tienes esta enfermedad, por más intenciones y oportunidades que tengas, tal vez no te topas con que no se puede ahorita. Tal vez tú puedas seguir creyendo que eres funcional, pero no va a ser así. La experiencia de los que hemos vivido esta enfermedad, podemos habernos engañado mucho tiempo creyendo que podíamos funcionar, hijo. Pero no es así. Aquí muchos dicen que es mucha repetición, pero es que no han entendido absolutamente nada. Vamos a empezar leyendo 2 párrafos del Como lo ve Bill. Dice, es el no consumo, aquí ponen la palabra sobriedad. La palabra sobriedad en otros lugares le dan otro significado. Aquí el significado que le damos es no consumo. Todo lo que hablemos de esperar, del cambio que debemos obtener, no. El no consumo es apenas un principio. Estar sin consumir es apenas un principio necesario para lograr el cambio que debemos de lograr. Si el cambio va a continuar, dice aquí, es apenas un principio, es tan solo el primer don del primer despertar. Este es un lenguaje que utilizan ellos. Es apenas el primer requisito para el cambio, estar sin consumir. Si han de recibirse más dones, es decir, si hemos de seguir cambiando, ese cambio tiene que ir avanzando. Y encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado. La vida no es la que no da resultado. Lo que no da resultado es la forma como la vivimos. No vamos a cambiar la vida, vamos a cambiar la forma de vivir lo que tengamos que vivir, lo cual no está determinado por nosotros. Dice aquí, por una nueva vida es una nueva forma de vivir los contenidos que la vida te presenta. Los contenidos que la vida te presenta no dependen de lo que tú dictamines que te presenten. Eso lo creerá uno de joven o de niño, que uno es el constructor de su vida, y es al revés. La vida es la que te vive a ti, ¿verdad? La vida. Si no, pónganse ustedes a ver si su situación vital actual
es resultado de lo que ustedes determinaron que fuera su situación vital. Hay una lectura por ahí que dice que hace cuánto tiempo convertimos a un Dios, a Dios, a ese el todo, al que determina lo que es, en un esclavo, ¿verdad? Creyendo que va a ser lo que nosotros le digamos, cuando es al revés. Luego dice, no obstante, o sea, el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio, ¿no? Dice acá, una vida de interminables posibilidades es un contraste muy grande contra una vida de imposibilidades. Si alguien está consumiendo, por más intenciones que tenga, no las va a poder llevar a cabo. Esta enfermedad es incapacitante, ¿verdad? En el sentido de que te imposibilita llevar a cabo es más, no te permite aprovechar lo que podríamos considerar que son las oportunidades que la vida te presenta, ¿no? Realmente es un problema de salud, ¿no? Entonces, ni se engañen, o sea, no es muy difícil hacer un pronóstico. Que ahorita, tú, Sergio, con el tiempo que estás aquí, que has estado aquí, no vas a lograr nada, hijo. No sé cuál era tu intención al venir, ¿verdad? No sé qué pensabas que ibas a lograr. Pues, de hecho, antes de llegar yo ya había perdido el trabajo. No, pues sí, pues ya habías, claro. Y ahora vas porque consigues otro trabajo, pero si no controlas tu problema de salud, tu problema no va a ser el trabajo. Los trabajos no se conservan, no. Todo se hace imposible. Mira, David ya lleva más tiempo que tú y sigue igual que tú. Aquí dice que hay 3 requisitos para no tener problemas con lo que se maneja por acá. Uno es la sinceridad, otro es la buena voluntad. Uno es estar aquí. Él está dirigiendo su voluntad para estar aquí, pero la está dirigiendo con rebeldía, resistencia y conflicto. Le causa un problema estar aquí. Él ya sacó su credencial de lector. Él se vino de Querétaro huyendo por no llegar a la casa porque creía que ya lo estaban buscando. No lo estaba buscando nadie. Estaba psicotizado por el consumo del cristal. Él aquí no ha estado. Dice que como nuestro problema del consumo depende de la resiliencia, de no negarnos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Nuestro problema del consumo, nos dicen que la única alternativa que hay es que no iniciarlo. Iniciado ya sabemos lo que pasa, ¿no? Porque tiene esas 2 características, la pérdida del control. La causa por la cual consume y la forma en que consume. La forma en que consume es no poder interrumpir el consumo, consumir por más tiempo del que pretendías consumir, dejar de atender otras cosas por no interrumpir el consumo. Estén donde estén de la progresividad de la enfermedad, compañeros, ustedes, si no ponen, dice,
muchos creen que tendrán tiempo para seguir haciéndolo. Pocos serán los que querrán dejar de consumir mientras crean que tienen tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, de aquí a que se dan cuenta de que ya no tienen tiempo para seguir así, pues les faltan muchos años, muchachos. Entonces, no sabemos qué es más ventajoso para ustedes, estar aquí o estar allá afuera, para que se den cuenta de que no es eso. O sea, la cuestión no es venir, entrar y permanecer aquí, cuando no podemos ni permanecer, ¿no? Cuando no podemos sostener un compromiso con nosotros mismos. Aquí hay gente que antes, cuando se escribió este libro es con referencia a la adicción al consumo de una droga particular, la droga llamada etanol, que es la que contiene el alcohol, las bebidas alcohólicas. El consumo de cada droga tiene sus características especiales. La situación ha cambiado muchísimo. Este libro que se terminó de escribir en 1937 y se publicó en 1939, y que trata la adicción. Si nosotros quitamos todas las relaciones que hace a las drogas que consumían esta persona, todo lo demás es aplicable al consumo de un adicto de cualquier otra sustancia. Todo lo demás es aplicable a eso, ¿no? Antes, la gente que llegaba aquí, todo ha cambiado. Las edades en que consumen, las sustancias que consumen, ha habido un cambio gigantesco y sigue actuando el cambio, ¿no? Y el cambio no consiste en que una sustancia sea legal o ilegal. Cuando se escribió este libro, la sustancia de la que se habla era ilegal, ¿verdad? Había gente que decía que la diferencia era que una era legal y otra era ilegal. Esa no es la diferencia, compañero. Bueno, dice aquí, como es un problema emocional, el vivir el éxito o el fracaso mundano, el vivir la pena, y luego aquí también tenemos la dificultad de la traducción, el vivir el dolor o la alegría, el vivir la enfermedad física o la salud, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de enfermedad, nosotros, y cuando les decimos que esto es una enfermedad cerebral crónica, no llegamos a manejarnos como enfermos, ¿verdad? Si tenemos una gripa o algo así, luego andamos buscando una pastilla, pero para esto, que no se cura con pastillas, porque hasta eso alguna persona venía y decía que si es una enfermedad, ¿por qué no se curaba con una pastilla? ¿No? Porque todas las enfermedades tienen un tratamiento diferente. Dice, una vida de interminables posibilidades si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. De este problema nadie sana siendo el mismo. A ver, en tu actitud, en tu forma de manejar este asunto, se ve que estás siendo el mismo de siempre. David ni siquiera se plantea la posibilidad o la necesidad de cambiar. David ya tiene su credencial de lector para que salga a buscar trabajo. El trabajo no te va a venir a buscar aquí, ¿verdad? Acá en la comunidad terapéutica hay algo en lo que caen ciertas personas cercanas a la comunidad terapéutica. Bueno, aquí no recuerdo, no lo encuentro, pero hay una forma en la que no se deben conducir
los elementos cercanos a una comunidad terapéutica. Eso es con respecto al trabajo que les proporcionan algunas personas, que es en realidad nada más para abusar de la persona que está aquí, ¿verdad? Es nada más para eso. Bueno, entonces, este párrafo se los quería yo leer, les quería también leer este otro. Dice, el cambio es la característica de todo crecimiento. Al tipo de cambio que nosotros buscamos le llamamos crecimiento. Tiene su razón de ser. El grado de desarrollo que encuentra el ser humano no es el preconvencional ni el convencional, sino el transpersonal, el que va por el camino del crecimiento que manejamos aquí. No es el que te da ni la sociedad, ni la familia, ¿verdad? Ni los medios de comunicación, ni las escuelas. Ese no es el más alto grado de desarrollo que puede alcanzar el ser humano. Acá dice, el cambio es la característica de todo crecimiento. A eso se refiere con este crecimiento. En primer lugar, pasar de la intoxicación al no consumo, ¿no? La intoxicación ya saben que es un estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento. También es pasar de la falsedad a la sinceridad, demostrar realmente cómo eres, ¿no? Demostrar realmente, demostrarte, tener la capacidad de mostrarte, de vivir en conflicto a la serenidad. Aquí recuerdo una definición de serenidad. La serenidad es la cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable no es lo que yo dictamino, sino lo que está dictaminado por la vida. Esa es una definición. Del odio al amor, ¿verdad? El odio. Aquí nos habla también de la práctica de la sabiduría emocional, ¿no? Descartar las emociones dañinas, ¿no? ¿Quién daña, compañeros? ¿El que odia o el que es odiado? ¿Quién se daña más? ¿El que está resentido o contra el que está resentido? De la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Todo esto e infinitamente más representa el cambio que debemos buscar. Aquí queremos que de este cambio, de este problema de salud, nadie sana siendo el mismo, ¿verdad? Y hay que ver por qué estamos sin consumir, ¿no? Aquí se supone que es un medio seguro, ¿verdad? Pero hallamos la manera de hacerlo un medio inseguro, ¿verdad? No somos acreedores de un compromiso, ¿no? Acá no es por imposición, es por convicción, ¿verdad? El consumo de David de ayer, quién sabe a qué cree que se deba, ¿verdad? Quién sabe a qué cree que se deba. Nos dicen la abstinencia completa, pero esa no está determinada por tu voluntad. Esa fue una reacción tuya, consumir, el no poder cumplir. Aquí hay un reglamento que dice que está prohibido. Sin embargo, vemos un montón de casos de gente que ni aquí puede estar sin consumir. Bueno, entonces dice,
Es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. Las enfermedades, compañeros, no dependen de mi voluntad, ¿no? No dependen de que yo quiera enfermarme, dependen de que hay un problema en el funcionamiento de mi organismo. Dice, es remisible, podemos estar sin consumir, puede no estar presente el síntoma, porque la enfermedad no es el síntoma es el consumo. La enfermedad tiene muchísimos nombres, todos se refieren a un cierto tipo de egocentrismo, o de egoísmo, o de autoobsesión, que viene siendo lo mismo, Es incurable pero controlable. Aquí dice, una vez adicto para siempre. Aquí dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia. Tú hablaste ahorita de tu aceptación, ¿verdad? Sí, yo antes de tomar la decisión de decirle a la licenciada de la oportunidad que estoy teniendo, es lo que pensaba, que esté aquí o esté ahí, tengo que estar consciente de lo que tengo, de la enfermedad. Pero no basta con que estés consciente. No basta que sepamos que estamos enfermos. ¿Quién de ustedes no sabía que tenía el problema de salud de la adicción? ¿Tú no sabías que tenías el problema de salud? Al principio no. ¿Qué creías que tenías? Yo lo refería siempre a las cosas exteriores, a la familia, a los empleos, a los amigos, a la falta de que yo sentía que yo no tenía que estar en esa familia. Yo tenía que estar en una familia adinerada que me diera lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Yo siempre estuve frustrado. Sí. En el lugar donde vivía. Sí, no, pero yo no sabía que estaba enfermo. ¿No sabías que consumías? Sí, pero no de una manera como un adicto. ¿No sabías en la forma en que consumías? Me enorgullecía eso. Había un orgullo. Tomarme los batibazos con el Barajas o el Richardson, con Pepsi. Bueno. Había ese falso orgullo de... Sabiendo que estás enfermo, ¿se resuelve tu problema? No. Han sido años. ¿Qué acaba de decir ahorita Sergio? Que con saber que uno está enfermo ya está resuelto el problema. Eso fue lo que dijo. Sí, pero a lo que yo voy es que no es real eso, ¿no? Eso que tú dices ahorita de no basta, eso no nos va a eliminar. A mí me recuerda ahorita... Bueno, mira, vamos a ponerlo más fácil. Él mencionó la palabra aceptación. Hacen una diferencia semántica entre aceptación y admisión, que es lo mismo, ¿no? La admisión, si tú admites que tienes alguna circunstancia especial y no haces lo que se debe hacer por tener esa circunstancia especial, eso no es admisión. Admisión no es decir yo soy adicto. Admisión es saber qué es lo que estás diciendo, qué alcances tiene y hacer lo necesario para poder controlar tu situación. Eso es admisión. No son declaraciones verbales, es con hechos. Si no, no estás admitiendo nada. Dice, es reincidible. El día que llegó Sergio, ese día no consumió el día anterior. Ahorita creo que en estos días que ha estado aquí no ha consumido, pero en cualquier momento se puede volver a presentar
el síntoma si no estás atendiendo la causa. ¿No? Y la causa no es no tener trabajo. Ahora el consumo, la adicción también es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Cuando a un adicto lo corren del trabajo, deja de manifestarse la enfermedad. Cuando un adicto encuentra otro trabajo, para que no lo corran, va a poder él hacer que su voluntad determine que ya no se manifieste la enfermedad. Es progresiva, les digo, ya todo ha cambiado de esa época. Acá cuando llegaba la gente ya había, de que menos se había podido engañar de que había hecho algo, de que había construido. Ahora llegan las personas cada vez más jóvenes y consumiendo otras sustancias que tienen dinámicas diferentes. Llegan cuando todavía no han hecho nada. Y no solo me refiero a los más jóvenes, también me refiero a los más mayores. Llegan cuando todavía no han hecho nada. Ahora, algo que les quería yo mencionar, la comunidad terapéutica no es una comunidad de vida, no es una comunidad para quedarse a vivir aquí. ¿Sí? Es una comunidad donde damos un tratamiento un poco intensivo y se siembran los ciertos principios que tendrán que seguirse continuando para que produzcan el resultado necesario para que yo logre controlar mi enfermedad. Es una enfermedad incurable. Todo eso se los digo para que logren tener una visión de si están aquí aprovechando o buscando los recursos para el problema que tienen. ¿Cuál era el problema de Sergio que lo trajo acá? Que lo corrieron del trabajo. Pues no solamente fue en el área del trabajo, sino que ya eran varias áreas de mi vida. Al afectar tanto a la familia como a mí, lagunas mentales, el hacer que mi hermana tuviera que escapar de casa por tener un año. Entonces, fue lo que me atrae aquí. Sí, entonces ya con 4 días que estuviste aquí ya se corrigió todo eso. No. ¿Cómo no? De hecho, yo afuera sí tengo que seguir mi tratamiento. Pero ¿cuál es tu tratamiento si no ni lo conoces? Me hablas de tratamiento, me hablas de rehabilitación, me hablas de admisión, de aceptación, me hablas de palabras que para ti no tienen ningún significado. Cuando saliste de aquí, ¿qué hiciste la vez pasada? Para ser sincero, la vez que vine fue porque me trajo mi familia, no porque yo quisiera estar aquí. Ahora, el motivo por el que vengas hace diferencia en los resultados que obtengas, porque no porque yo quisiera estar aquí. ¿Quién quisiera estar aquí? El adicto que está utilizando esto para su problema de salud no está porque quiera, sino porque es lo que necesita. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño de las distintas áreas de su vida. Me hablas de tu área laboral, me mencionas las lagunas mentales, me hablas del deterioro de tu área física, me hablas del deterioro de tu área familiar, que todavía le hace falta un buen tiempo para que se acabe de deteriorar, ¿no? Porque no es fácil convivir. Tú no creas que vas a permanecer en el estado en que está tu enfermedad. Tu enfermedad va a progresar y no sabes hasta dónde va a progresar. Tanto la causa por la cual consumes como la forma
en que consumes, que está determinada por la pérdida del control de la cantidad que consumes. Esta forma en que consumes implica no poder interrumpir el consumo. Aquí compartimos experiencias, pero no las compartimos verbalmente, las compartimos con nuestras vivencias, con lo que aquí pueden observar. A ti ahorita no te costó tanto trabajo interrumpir el consumo. Eso se llama pérdida del control de la cantidad que consumes, compulsión física o alergia orgánica. Tú no has llegado a ver casos en los que realmente no pueden parar de consumir. No los has llegado a ver. No pueden parar de consumir. Nemesio. Eso es exactamente lo que yo Nemesio a un alcohólico drogadicto mismo mencionado. Alcohólico y drogadicto es lo mismo, hijo. A raíz de que debe de ser necesario el monto de sufrimiento para poder entender que tienes otra forma de vivir, que te espera otra forma de vivir. No vengo a... Yo del grupo donde vengo no se recarga con los compañeros en los compartimientos, pero aquí al compañero al iniciar la junta dice que se le están abriendo nuevas oportunidades, viene a lo que tú estás diciendo ahorita. No, nuevas oportunidades. De vivir de él, sí, para vivir. No, nuevas oportunidades porque va a conseguir un trabajo. Se le están abriendo nuevas puertas. Sí, llegó hace 4 días. Llegó hace 4 días, mijo. Hace 4 días. Viene agarrado de que a fuerzas tenemos que tener el fondo de sufrimiento, de lo que tú estás diciendo. Él no ha vivido experiencias donde uno ya no puede dejar de consumir. Uno ya tiene la necesidad de estar consume sin que él esté viendo o que él llegue a visualizar todo el sufrimiento que está haciendo. La retención que yo tengo hasta ahorita es todavía agarrada de eso, de un miedo al volver a caer de donde yo salí. Le platicaba a Alejandro que el 12 de diciembre se hace una fiesta ahí en la colonia. Yo no tuve problema al verlos tomar un alcohol, yo no tuve problemas al verlos fumar marihuana. Yo tuve una reacción cuando vuelo el mentado bazuco que hacíamos nosotros los adictos, o hacían en eso, el mentado bazuco, la cocaína acompañada con tabaco. Entonces ahí se despierta la loca de la azotea y empieza a estar donde viene ese olor. Pero otra cosa que me ha llevado hasta ahorita a la retención es de que allá me propusieron no frecuentes a los amigos ni los lugares donde estabas. Entonces ya, yo sí me pongo a pensar, en ese momento me puse a pensar, me salía a cotorrear en familia, pero todavía tengo esa obsesión del olor, todavía tengo la obsesión de cuál es mi problema, de cuál es mi enfermedad, para poder, tengo esa obsesión. Tú lo acabas de decir hace un rato, o sea, es una enfermedad que no se me va a quitar, es una enfermedad cerebral crónica. Que sigue ahí. Pero la enfermedad cerebral crónica consiste en tratar como necesidad primaria de supervivencia la mentira de que te puedes negar a vivir determinada emoción. En eso consiste la enfermedad cerebral crónica. Otra cosa que está muy bien lo que dice el compañero, o sea, su manifestación ante una derrota, pero una derrota en 4 días no la alcanzo ni la he alcanzado yo en este momento de un año 3 meses. Yo no he alcanzado, yo cada diario me levanto admitiendo esa derrota. Admitiéndome es una derrota diaria ante mi consumo que yo tenía, es lo que me ha estado ayudando. A mí ¿qué fue lo que aquí me ayudó bastante, aparte de tus juntas? Tú lo acabas de decir, ahorita estamos compartiéndonos, pero los compartimientos se dan allá arriba, en catarsis. No. Los compartimientos no es contar tu historia.
También es el compartimiento, que vean nuestra enfermedad aquí en la filosofía de las comunidades, para que actúe su patología frente a los pares. Esa también es una forma de compartir experiencia. Ajá, sí, está bien. No nomás en la tribuna y en catarsis. Está bien. Pero a mí mi papá ya vio que me ayudó, que salíamos de aquí de la junta ahorita y nos poníamos ahí a platicar nuestra historia también. Una ocasión me llamaste a la oficina y me dijiste, ¿qué pasa? ¿Algún problema con los compañeros? No hay ninguno. Simplemente que ya no quiero escuchar de dónde vengo, de lo que fui. En ese momento me puse en práctica a estar leyendo, me fui a la oficina y te dije, ¿qué me sugieres leer? Está ahí arriba. El libro que tú tienes que leer está ahí arriba. Y mientras uno no sepa de su enfermedad y uno no sepa qué es lo que le causó esa enfermedad o ya veníamos enfermos, pues nunca vamos, por eso está por eso es el volver a caer una y otra vez, no acepto una rendición, sino sigo ingobernable para hacer mi voluntad. Eso no quiere decir ingobernable, mijo. En inglés dice, nuestra vida se ha vuelto inmanejable. Y nuestra guía dice, no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Si la adicción está activa, tú no te vas a poder hacer responsable de tu área familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay maneras en que uno cuida las distintas áreas de tu vida y hay maneras en que las dañas. Y alguien que esté en la actividad adictiva no puede dejar de estar dañando las distintas áreas de su vida, ni tampoco las puede estar cuidando. Es lo que acabas de ver ahorita del niño que no tiene responsabilidades, pero cuando ya llega a tu etapa adulta mayor que tienes que ser responsable. Yo en el consumo dejé de ser responsable de mi familia. No, te voy a leer la guía al primer paso. Vamos a ver, por ejemplo, el área familiar. El área familiar está conformada por nuestras relaciones de nuestros padres, hermanos, parejas, hijos, etcétera. Se pueden llegar a deteriorar si no las cuidamos. Incluso se pueden llegar a perder para siempre por el dolor que se puede provocar a un ser querido. La comunicación, la comprensión, el amor, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación de daños son algunas de las maneras en que podemos mantener sanas estas relaciones. Son maneras de cuidar las relaciones de tu área familiar. Ahora te dicen, describe cómo para cada una de las personas esas, cómo afectaste negativamente, o sea, cómo las dañaste, abusos físicos o verbales. ¿Ah? O sea, esto, aunque no esté consumiendo, se puede seguir dando. Y se da. Entonces, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es más alto que solo el no consumo. Abusos físicos o verbales, escenas embarazosas, falta de comunicación. Todas estas cuestiones, cuando está la actividad adictiva, son evidentes, pero aun cuando no está la actividad adictiva, si tu cambio no es para ser una persona mejor hacia los demás, te pueden seguir dando todas estas cuestiones. Dice falta de comunicación o aislamiento, faltas al respeto. ¿No? El respeto es el tomar en cuenta a los demás, ausencias del hogar, falta de atención y afecto, etcétera, ¿no? Y así para cada una de las áreas. No basta con no consumir. Nosotros nos proponemos un propósito mucho más alto que el no consumo. Es muy alto, o sea,
El no consumir puede decirse que pues, es el inicio nada más. Es lo que les acabo de leer. El inicio nada más. Es el no consumo. Para que todo Lo que hemos de esperar. No, el consumo es el estar sin consumir, el estar sin estar intoxicado, te va a permitir iniciar el cambio y trabajar en esto. Y es un cambio que no tiene fin, que vas a tener que estar trabajando todo el tiempo. Y no obstante los contenidos que la vida te presente, no obstante el éxito o el fracaso mundano. ¿Ah? Me preguntaban, algunas veces decían cómo les van las cosas y todo eso. Y estaban bien cuando sus circunstancias iban conforme a lo que ustedes querían. Necesitamos de estar bien cuando las circunstancias no vayan conforme a lo que nosotros queremos. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, que no sean las circunstancias las que determinen tu estado emocional, que tú seas el responsable de tu estado emocional. Sí, claro, presenté. Fíjate, Padrino, que ahorita que estás comentando todo eso, es algo que siempre, pues que siempre de alguna o con diferentes palabras, lo escuché en esa parte de ahorita escuchaba y oía eso de los compartimientos, ¿no? Cuando a mí, al menos en mi experiencia, o lo que me ha tenido, lo que he tenido que vivir dentro del proceso, tú ahorita preguntaste esa parte de ¿cómo se llama? Que si el día de hoy sigo pensando, ¿verdad? Que yo tengo el control de las cosas, el control de algo, realmente que tiene uno que dar cuenta muchas de las veces a través de la vivencia que no es así. Pero también he podido ver casos, en verdad, de personas que sin tener que ir a vivir la experiencia de llegar a eso que hablaba ahorita mi compañero de ese fondo, ¿verdad? Pero ese fondo no es en las circunstancias en que vives. No, a lo que me refiero es a esa parte donde ya te sientes desolado, aunque estés con toda tu gente, que ya te sientes inconforme donde quiera que estés, que ya no concibes la vida teniendo cosas materiales o no teniéndolas, que ya no te sientes adaptado a nada. Esa parte, al menos en mi persona, creo que también así fue. Y eso de creo te lo digo porque tú me has enseñado y me has dicho que no todo lo que he pensado de aquellas circunstancias puede que ni siquiera hayan sido ciertas. No, ahora tú mi madre, ahora que vino me lo dijo, ¿verdad? Mas sin embargo así las viví. Entonces el día de hoy sé que es parte de un proceso, mas sin embargo también te puedo decir, yo ahorita he estado escuchando eso de mantener en control la enfermedad. Yo creo, Padrino, que en eso lo único que puedo hacer es intentarlo. ¿Cuál es el control de la enfermedad? Intentarlo. No, vamos a referirnos acá. La suspensión diaria de nuestra sentencia. Tener una enfermedad incurable, progresiva, terminal, y que consiste en que tú no puedes no consumir siendo tú como eres, requiere que cambies. ¿Verdad? Dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que dice ahí una frase, depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Esa frase, ahí te dicen qué te quieren dar a entender con eso, porque diciéndote eso no entiendes nada. ¿Qué te quieren dar a entender con eso? Que aceptes que tú no eres el que determina lo que es. La práctica espiritual esencial es aceptar, ¿verdad? Es que las emociones que te niegues a vivir ya no se produzcan. Las emociones no son resultado de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. Ahora tu estado emocional no va a depender acerca de lo que pienses, porque el pensamiento tiene poca importancia. El pensar fragmenta. No sabemos si lo que estamos viviendo es bueno o malo. Ya ahora, al ir cambiando y al ir alcanzando los resultados que debemos alcanzar, nos damos cuenta de que lo que vivimos fue bueno para alcanzar un estado que nunca habíamos tenido, un estado en que ya nos permite adaptarnos a la vida
y no estar esperando a que la vida se adapte a nosotros. Un estado en que ya nos permite hacernos responsables de nuestro estado emocional sin insistir en que estamos mal por esto o por aquello. Un estado que nos permita lo que llaman la libertad espiritual, la última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, sean cualesquiera las circunstancias, hijo. Pero a eso voy. Todo eso, padrino, al menos en lo que respecta, y es porque tengo que hablar de mí, también lo veo en otros. En verdad también lo veo en otros, gentes que conozco de mucho tiempo. Yo, no queriendo determinar si van bien o van mal, eso a mí no me toca. Lo que sí me toca es empezar a ver los avances, ¿no? Los avances, y te digo algo, personas que han estado conmigo en el mismo escuadrón, compartiendo la pipa, el síntoma, compartiendo todo eso, platicando, cuando ya estábamos así demasiado ebrios, sacando esas partes que, una junta, pero bebiendo, ¿verdad? Un compartimiento bebiendo, en verdad así era, consumiendo. Entonces, yo he podido ver el día de hoy, a través de esto, que no entendemos lo que dice, pero que vemos que se está dando ese mantenimiento de la condición espiritual, o ese cambio, que no es más que un cambio, se produce, pero no porque uno lo determine. Ese es un regalo. Tú ahorita tocaste algo bien importante. ¿Por qué lo comparto? Porque lo estoy viviendo. Esa parte de ya no vamos a provocar las emociones que nos mandaban a intentar escapar. A intentar, solo es un intento. Que ya no se van a producir, ¿no? Ya no se van a producir. ¿Por qué? Porque el conjunto de pensamiento ha cambiado. No. Ya no te acreditas. No. No. Porque ahora tienes una confianza. Tienes una confianza en el que determina lo que es. Ayer, en la junta pasada les decía que ese es el factor esencial. La certeza en que aquel que está a cargo, aquel o aquello que está a cargo, que es la vida, sabe lo que hace y actúa a nuestro favor, que el que juzga y que lo relaciona con nosotros es su amor. Solo por la gracia de Dios ocurre todo lo que ocurre. Ya nosotros no determinamos ni calificamos los momentos, sino que tenemos esa confianza. Así es como el poder, ese poder más grande que nosotros, nos devuelve la cordura de no consumir de nuevo la primera, porque sabiendo cómo funciona el ciclo adictivo, consumir la primera es una locura. Ya sabemos, consumiendo la primera ya sabemos lo que va a pasar, güey. Y todo es progresivo. La enfermedad es progresiva, pero es progresiva la pérdida de control. La compulsión física, el no poder interrumpir el consumo, eso es progresivo. Al principio te cuesta menos trabajo interrumpir el consumo, ya después te cuesta más trabajo interrumpir el consumo. Y esa experiencia, ¿cómo te la comparte alguien? Pues tú viendo cómo no puede dejar de consumir. Vamos a seguir leyendo aquí cosas. Dice aquí, si no ingresa y permanece en remisión, es previsible el final. ¿Eh? Y todas esas cosas nos parecen muy lejanas, como un internamiento permanente o la muerte, o la cárcel. ¿No? Dice, un adicto crónico nunca puede utilizar sin peligro la sustancia, no sabe qué va a pasar. Su mismo estado de intoxicación, hijo, quién sabe qué tantas cosas pueda provocar, ¿no?
En los anexos se oyen historias, no sé si sean ciertas, o alguien que mató a su hijo creyendo que era una araña o cosas así, ¿no, hijo? O que te maten a ti, o que tú mates a alguien. Tú solo también. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para que no se inicie el consumo. Ahora, ¿por qué se inicia el consumo? Lograr el cambio necesario para que no se inicie el consumo. Es decir, que no se presente la emoción, que te niegues sin darte cuenta a vivir, ¿eh? Y que te haga tomar la necesidad de no vivirla, de lo cual no hay forma de que sea cierto no vivir una emoción, ¿eh? Defiendes la mentira de que consumiendo no la vives, ¿eh? Nuestro problema es creer que la vida es algo que hay que soportar y que para soportarla hay que meterse algo, hijo. Nuestro problema no es consumir, nuestro problema es la causa del consumo, creer que la vida es algo que hay que soportar. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que la ocasiona y la forma en que se consume. Porque la forma en que se presenta el consumo en un adicto no es la forma como se presenta el consumo en otros tipos de consumidores. Hay tipos de consumo. Nos hablan del consumidor moderado, del consumidor excesivo, pero que todavía puede recurrir a su voluntad para dejar de consumir. En otro lado nos hablan de algo que no mencionan estos, el consumidor de situación. Ese viene en un artículo de Marty Mann, de un libro que trata sobre el alcoholismo, y de un capítulo que dice quién es un adicto. Un adicto es aquel al cual su manera de consumir le está causando un continuo y progresivo problema. Fíjense, en cualquier área de su vida. Esa es la definición más sencilla que hay. Esa es la definición que se usa en las juntas de información al público, hijo. Esa definición ya es desde hace muchísimo tiempo. Ahí en eso nos quedamos, te lo digo porque, mira, eso que tú dices de las emociones, que ya no van a producir que se active ese mandato por lo que estoy pensando de lo que vivo. Por ejemplo, yo alcanzo a notar cómo es. Fíjate, hay dos formas de querer atacar el problema, y no porque me lo estás diciendo tú. Hay otro compañero que me dice que ya va a poder vivir esas emociones. Y no, la solución que aquí nosotros proponemos es que no se presenten esas emociones, hijo. Y ese también es un trabajo. ¿Cómo? ¿De dónde surge la emoción? De lo que pienso, de lo que estoy viviendo. Ajá, ahora ya no va a surgir de eso, porque eso va a estar completamente, su peso va a estar completamente disminuido por la confianza en que todo lo que estás viviendo es lo que debes de vivir y es lo que te va a llevar a ti al crecimiento y al desarrollo. Pero eso se dice de teoría, pero vivirlo... Yo no me he dejado de enojar. Pero vivirlo en la... Pues porque, no me he dejado de fantasear. Pero es que todavía no llegas al peso que tiene tu pensamiento, lo que piensas de lo que vives, para que se produzca la emoción. A veces no dejo de emocionarme de las fantasías que ando pensando de la vida. No pongas esas emociones. No, y sí te la pongo porque, o sea, yo alcanzo a ver los pensamientos. Pueden ser. Bueno, cuando sucede algo que tú no quisieras que hubiera sucedido, ¿eh? La gente cree que depende de su estar bien, depende de lo que ocurre, ¿no? Cree que el contenido del momento presente está empañado porque está ocurriendo algo que no debería de ocurrir, y a ti ya tú estás introduciendo una palabra que es un imperativo. Cuando tú no tienes la capacidad de poner imperativos
a lo que debe o no debe de ocurrir, que está empañado de esa forma o que es deficiente porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir. Según mi mente. Sí, pero todavía tus emociones están siendo determinadas por tus pensamientos. No llega a ser la confianza y la certeza absoluta en el que está a cargo, no llega a ser eso, a eliminar el peso que tenga lo que piensas de lo que vives. Por eso todavía se siguen produciendo esas emociones, hijo. Y fíjate que ahí en esa parte, aunque uno sepa que no es así, que no va a ser así, que nunca fue así. O sea, pues ya tienes esta información de alguna manera. No basta con tener la información. No. Es cuestión de práctica. Y para poder entender algo. A ver, no has entendido nada. te lo voy a decir de otra forma. La decisión más importante que tienes tú que tomar es si la vida es tu amiga o tu enemiga, ¿verdad? ¿Y quién es el que da la vida ya tomó su decisión, Sí. que es tu amiga. Ahora tú eres el que tiene que decidir que es tu amiga. Para decidir que es tu amiga, dice, venga vestida como venga vestida. Con esas palabras te dicen, pienses lo que pienses de lo que estás viviendo. Y esto le debes dar la bienvenida, y esto lo debes de repetir una y otra vez hasta que sea un hábito, mijo. Que no sean las circunstancias, que seas libre, ¿verdad? No quedar a merced de que las circunstancias, lo que vives, los contenidos del momento determinen tu estado emocional. Hay otros cuates que lo quieren atacar pretendiendo que ya van a poder no negarse a vivir esas emociones. Gente que está metida en este ambiente de la terapia y todas esas cosas, mijo, que creen que ese es el camino, que van a poder alcanzar el no negarse, sin darse cuenta, a vivir esas emociones. Y no, el camino es el contrario, el camino es no permitir que se produzcan, eliminando el peso que tenga tu pensamiento respecto a lo que vives. Porque la confianza que tienes en lo que vives, hijo, le quita en la ponderación, le quita cualquier peso a lo que tú pienses, ¿no? No tienes la capacidad, el pensar fragmenta, ¿no? Tenemos la metáfora esa de buena suerte, mala suerte. ¿Por qué? Porque si te guías por tu pensamiento, estás pensando en un contenido en específico, pero no estás pensando en la concatenación que va a tener ese contenido, qué efectos va a producir, de qué va a ser causa, a dónde te va a llevar, porque el todo es impensable e inexpresable, mijo. Entonces cuando te dice que llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura de no volver a iniciar el consumo. A eso se refiere, hijo. A que tengas una confianza en Él absoluta, mijo. Aunque sepas que solo por la gracia de Él ocurre todo lo que ocurre, mijo. Y la palabra gracia determina que está actuando a nuestro favor, ¿no? El único problema de la humanidad es el despertar a la divinidad que lleva dentro. Luego dice aquí, la causa y la forma que consume lo hace diferente de otros tipos de consumo. Había una plática, tipos de consumo, ¿te acuerdas tú, Flávio? De personas que no padecen la enfermedad, ¿verdad? Porque no todo el que consume es un adicto. Ahora, todavía les toca a ustedes determinar si son adictos o no.
Porque esta enfermedad es de autodiagnóstico y de automanejo. Yo viéndolos a ustedes, o porque consuman, o porque yo no sé si son adictos, porque el que consuma no me indica que sean adictos, hijo. También hay personas que consumen sin ser adictos, claro que por otra causa y en otra forma, ¿no? A alguien, y se ha dado el caso de personas jóvenes y todo, la familia lo ve que consume y cree que es un adicto, hijo. Ahora que se está hablando de la legalización y de la regulación del consumo de las sustancias, hijo, se habla del libre desarrollo de la personalidad, se habla del consumo recreativo, ¿verdad? También se habla del uso médico, del beneficio médico de ciertas sustancias, ¿no? Ya se está esto ampliando el panorama, mijo. El problema es los que ya sabemos, sin lugar a dudas, que somos adictos, pero sabemos lo que eso significa por haberlo vivido, no por las definiciones, sino por haberlo sentido, de lo que habla Nemesio, el fondo de sufrimiento, mijo. De lo que tú dijiste, no poder concebir la vida ni con consumo ni sin consumo. Ahora lo mejor que podemos llegar es llegar al amargo final, borrando lo mejor que se pueda de la conciencia lo que nos está ocurriendo, ¿no, hijo? Todo eso lo dice aquí. Lo dice, la causa es la negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción. Tú inconscientemente te estás negando a vivir una emoción, y ya sabemos que la emoción no depende de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives, ¿no? Todavía estás calificando lo que vives de acuerdo a tu pensamiento, y es un pensamiento, y el pensamiento no sirve para calificar lo que tú vives, porque el pensamiento fragmenta todo lo que vives. No sabes ni por qué lo estás viviendo, ni para lo que lo estás viviendo, ni los beneficios que te puede proporcionar el vivirlo. A simple vista parece, y aparte todo el pensamiento en sus determinaciones acerca de lo que vivimos viene de los condicionamientos, ¿verdad?, del desarrollo convencional. ¿Ah? Viene de escribir una historia, de identificarte con el papel de víctima, ¿no? De decir, cambien a Dios porque este que está no funciona. Bueno, ya pasa cierta etapa de tu vida en que ya para qué lo cambian. Ya para qué, mejor que lo dejen, ¿no, hijo? Luego dice, la negación inconsciente aunada con la mentira de que se puede dejar de vivir esa emoción consumiendo algo, y aparte considerando el hecho de negarte a vivirlo como una necesidad primaria de supervivencia, hace que secuestres las facultades de tu cerebro para que manejes esa negación como una necesidad primaria de supervivencia. Y el manejo de esa negación como una necesidad primaria de supervivencia cae en el manejo que hace de todas las necesidades primarias de supervivencia, donde no es
por un razonamiento ni por una decisión de tu voluntad, porque no hay tiempo de esas cosas. Tiene que ser una reacción, una urgencia inaplazable. ¿No? Dice sobrevivencia. Ahí tenemos el libro del Craving Brain. El Craving Brain dice deseo imperioso, pero yo lo cambié porque aquí en este libro deseo imperioso es a lo que le llama el doctor Silworth la compulsión orgánica. Yo le puse urgencia inaplazable. Es un mandato bioquímico. Se da en la parte, en la amígdala, ¿no? En nuestro cerebro primitivo. Urgencia inaplazable por consumir, que no está determinada ni por tu voluntad, ni puede ser controlada por tu voluntad, ¿no? Tú no consumes porque quieras consumir, tú consumes porque no puedes no consumir, pretendiendo que de esa forma no vas a vivir la emoción que sin darte cuenta te estás negando a vivir. Esto no es tan sencillo como parece, ¿eh? Y no crean que a mí me causa extrañeza que les parezca que no es tan sencillo. A mí, pues me llevó mucho tiempo darme cuenta que no era nada tan sencillo como yo creía. Pero para que ustedes se den cuenta, pues hay espacio. Y la vida, la experiencia es una gran maestra. Te repite la lección hasta que la aprendas, ¿no? Y el rescatador actúa, ¿verdad? Te va inutilizando hasta que te dejes rescatar, ¿verdad? Hasta que no haya rebeldía, resistencia ni conflicto, hasta que haya una cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable es lo que la vida determina que tú vivas. Luego dice, esa urgencia inaplazable te lleva a iniciar el consumo. No está determinado porque quieras consumir, ni tampoco lo puedes evitar no queriendo consumir. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso, porque no está obedeciendo a las causas que nosotros... Para el adicto el consumo no es una elección. Ha perdido su capacidad de elegir no consumir. ¿Cómo que no? Si yo elegí, si me fui. No, si te cito. Una elección es cuando puedes optar por varias alternativas, consumir o no. Si nos situáramos en ese punto inmediatamente anterior al cual consumiste, estoy hablando de los adictos, ¿eh? Los que no son adictos no se den por aludidos. Si nos pudiéramos situar en ese punto, podríamos darnos cuenta de que no se hubiera podido optar por ninguna otra alternativa, por la alternativa de no consumir. Oye, padrino, fíjate que eso que estás comentando, a mí en varias etapas de que se volvió a presentar el síntoma, a mí fue algo que me creaba mucha culpa. Pensar eso, que como yo ya conocía, pensaba yo que conocía algo de aquello que me enseñaron en ese anexo, en ese grupo, y cuando se volvió a presentar el síntoma, por diferentes, no, ni sé ni me acuerdo de qué circunstancia, pero lo que sí es que se volvió a presentar cuando se volvió a iniciar el consumo y que luego ya no podía parar, cuando se paraba, causaba una gran culpa. Sí, pues ya con esto la culpa no es más que un estorbo, mijo. No somos culpables, pero sí somos responsables. Ni decidimos cuándo se va, ni decidimos cuándo se va. ¿Y cuál es mi responsabilidad actual para conmigo y para con los demás? El control de mi enfermedad. El hacerme responsable de mi estado emocional. El control de mi enfermedad. Pero ese no lo tiene uno tampoco.
Sí, claro que sí. No, solamente uno lo intenta y él es el que lo logra, porque es lo que yo te decía, ahí es donde yo... No. Él lo logra adquiriendo completamente tu confianza de que está actuando a tu favor. Entonces puede ser que esa confianza esté y que no me dé cuenta. No, si estuviera la confianza no surgirían esas emociones que surgen cuando no ocurre lo que tú quisieras que ocurra, que se llama intolerancia a la frustración. Sí. No surgiría la emoción de impaciencia cuando refieres el tiempo a ti, que es el egoísmo con respecto al tiempo. Si estuviera esa confianza no surgiría esa emoción. Luego dice aquí, pérdida de control. Se inicia el consumo y se presenta la pérdida de control de la cantidad que se consume. Se consume por más tiempo del que pretendía uno consumir. Se dejan de atender otras cosas por no poder interrumpir el consumo, hijo. Y aparte, caes en la intoxicación, que es el estado patológico del funcionamiento de un organismo, hijo. Que patológico quiere decir... Enfermo, sí. No puedes funcionar bien tu discurso, tu razonamiento, tus reacciones con la gente, mijo. Pero uno cree que sí. Pues es lo peor. Pero el creer no es, acá nos basamos en hechos. Y luego, de esa forma surgen los efectos nocivos, la forma en que dañas todas las áreas de tu vida, mijo. Y surge también cuando por alguna circunstancia tienes que interrumpir el consumo, surgen los síndromes de abstinencia o de supresión, de los cuales nomás hemos oído, al llegar aquí nomás hemos oído hablar de uno, del temprano o agudo, del conjunto de malestares biopsicosociales, porque hasta sociales, ya no puedes estar parado ahí en lo que decía ahorita Nemesio, ya no puedes estar parado ahí en las esquinas, ya tu vida tiene que tener un sentido de aportar a la vida. Ya no estás buscando cómo matar el tiempo, al tiempo no lo vas a matar. Por eso tiene que haber un cambio en tu escala de valores, en lo que significa para ti todo, en lo que significa el ser una persona útil hacia los demás, no hacia ti, en buscar el bienestar común. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los pueriles no en cuanto a la edad, sino en cuanto a la madurez. En cuanto a la madurez con respecto a este crecimiento. Porque hay mucha gente que allá afuera en el mundo condicionado se considera madura, que está actuando nada más en beneficio propio. Y que no conoce el secreto de la ciencia de la satisfacción, que no consiste en pretender que vas a poder obtener lo que quieres, sino en lograr la capacidad de querer lo que tengas. Todas esas son algunas de las ideas que me dijiste ahorita, Pablo. Luego dice, está ese síndrome temprano o agudo, pasa rápidamente, mijo. Pero luego viene el postagudo, que dura años, mijo. La severidad del agudo depende de la sustancia que consumías, los síntomas. Hay síntomas de supresión aguda que te pueden matar, mijo. Como por ejemplo el alcohol. Hay otros que presentan síntomas moderados y hay otros que no presentan su supresión aguda. Pero la postaguda sí la presentan todas y no dependen de la sustancia que consumías.
dependa del daño que le has hecho a todo tu organismo, muy especialmente al sistema nervioso central, que son dificultades con la memoria, dificultades para manejar situaciones, para pensar con claridad, que es lo mismo que manejar situaciones difíciles, hijo, ¿no? Ahí trae un ejemplo muy bueno de una persona que le cambian el turno de trabajo, mijo. Hay un libro que habla de eso, que se llama Sobriedad, una guía para la prevención de la recaída. Le cambian de turno de trabajo, entonces ya no va a su grupo habitual, tiene que convivir más con su familia y no puede. Ya vimos aquí que en alguna de las lecturas nos dicen que así como nos comportamos entre nosotros, nos debemos comportar también con la familia, ¿verdad? Y muchas veces no ocurre eso. Luego dejó de tener ciertos ingresos económicos, por cuando tenía el otro turno podía hacer otros trabajos que le permitían obtener ingresos. Dificultades para pensar con claridad, para resolver problemas sencillos. En lugar de comprar una televisión, compró un camión, mijo. Y un camión que no servía. Dificultades para manejar el estrés. Bueno, entonces, esto nuestro libro dice, cuando ya han adquirido el hábito, ya han perdido en la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, estas dos cosas, la supresión y los efectos nocivos, nos llevan a decir, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin estos problemas que se están agregando, no la podíamos soportar, pues ahora menos. ¿Y a qué nos va a llevar de nuevo? A iniciar el consumo, ¿verdad? Si ya perdiste a tu familia, porque para la familia es difícil convivir con una persona que está intoxicada, que no está cuidando la relación familiar y que la está dañando. Y aquí el compartimiento de experiencia no es porque alguien lo diga en tribuna, porque vemos que llegan ya aquí adictos, que su familia ya no está presente. Y eso que la familia es la que más aguanta. Dicen que somos estériles para amar, y no es cierto. Pero a la gente más cercana, la gente que tiene una relación de compromiso con nosotros, desarrolla la enfermedad que se llama coadicción o codependencia. Y a esa gente es a la que más daño le hacemos, porque es la que más se va a tardar en denunciar cuando le robamos algo, aunque va a acabar haciéndolo. Es un problema que afecta al que la padece, a su entorno más cercano y a la sociedad en general, ¿no? Es un problema de salud grave, es un problema, y esto puede alcanzar una categoría de una epidemia, mijo, y cada vez se está viendo más gruesa esta cosa. Para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, el adicto debe evitar el inicio del consumo, ¿no? O sea, no, de plano, no consumir, hijo. O sea, para un adicto, para alguien que no es adicto, pues sí puede decir que consumió levemente, ¿no? Que su consumo fue leve. Pero para un adicto podrá controlar 1, 2, 3 veces, pero se va a desatar la compulsión, hijo.
Dice, esto requiere no producir, que no se produzcan las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. La solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción, que es el contacto con la realidad. Son desechadas las ideas, emociones y actitudes, ¿verdad? O sea, es un cambio completo. Acá, vieron en esta semana el capítulo 2, hay una solución. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la parte medular de ese capítulo, compañeros? La confianza de que alguien te va a regresar el poder. Aquí dice, No consumo de la primera. no, mijo. La solución es lo que hace posible que no consumas. Y lo que hace posible que no consumas, No generar esos pensamientos, no generar esos pensamientos que se... no, los pensamientos los generas, que no tengan peso para determinar, que no tengan peso en comparación con la confianza en que tiene el que determina lo que vives. Si esto no es fácil de entender, compañeros. Aquí, donde dice, hemos tenido un cambio revolucionario, un cambio gigantesco en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. Eso es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo, se desechan las ideas, emociones y actitudes que han guiado tu vida. Y un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlo. Vamos a poner ahí que cabe. Cabe no la necesidad de recibir, sino la capacidad de dar. Porque lo que recibes viene en función de lo que das. O sea, que es cambiar, volver paradójico todo lo que teníamos nosotros como lleno aquí en la cabeza. Entonces, por eso dice acá, hay 3 requisitos. Una mente vacía. El conocimiento, lo que ustedes traen, no nos sirve. De lo anterior se puede hacer un resumen. No es su voluntad la que determina que consuma, ni lo que podrá evitarlo. No consume porque quiere, sino porque no puede no consumir. No queriendo no consumir, va a lograr no consumir. El inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo que siempre trae consecuencias adversas. Si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura. El más vehemente deseo de dejar de consumir, o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo, para que no pierdas tu familia, o para que no te corran de tu trabajo, o para que no dañes tu salud, resulta totalmente infructuoso. Alguien habló del miedo ahorita. El miedo no va a bastar. Fuiste tú. Fui yo, eso lo que pues a mí me hace eso, dices tú no va a bastar, pero a mí bueno, yo al menos ese fondo de sufrimiento que tuve, pues sí, el miedo es el que a lo mejor es un poco de protección a no volver a caer a donde estaba yo. Ese miedo aprovéchalo mientras está, porque va a haber un momento en que no va a ser suficiente. Aprovéchalo para cambiar. El cambio, pues es esto, lo que acabas de decir tú, hay una solución. ¿Cuál fue la solución? Darle un giro a mi vida. Darle un giro a mi vida para A cómo vives lo que tengas que vivir. Porque yo vine me mandaron ahí detonantes que tú me pusiste claro, son tus emociones. Y ya,
esas emociones ya las tomo como vienen. No, ¿y qué te dijeron ahí, mijo? Pues que eran múltiples detonadores. No, ¿y qué te dijeron? Que si consumías 5 que le bajaras a 3, ¿no? Bajar a 3, o sea, por eso es lo que te platicaba hace rato, ¿cómo voy a tener una suspensión si sigo drogándome, si sigo tomando o si sigo tomando antidepresivos? Pues sí, ibas a tus sesiones consumiendo, mijo. Sí, por eso te digo. Hacías juntas consumiendo. Ahorita... Yo también lo hice, hijo. No sirve. ¿Cómo no? Fue parte del proceso, padre. No sirve, mijo. Exactamente, esas emociones que me pongo a vivir hoy en día o que se me dan en el día porque dices tú que no me voy a negar a no vivirlas, tienen que vivir, pero esas emociones ya aprendí o estoy aprendiendo a controlarlas. Tú lo acabas de decir con lo que dices hace un rato, ¿quién es el que más sufre? ¿El resentido o al que le tiene resentimiento? Sí, pero esa es una parte de la práctica espiritual. Sí, pero es evitar todas las emociones tóxicas y cambiarlas por emociones saludables. De que yo antes no me gustaba cómo venían esas emociones y pues ahora te voy a dar el matón y yéndome a consumir, o ahora al que me hizo que no me compraron lo que yo quería, pues me voy a consumir para que veas que estoy enojado. No, pues a la vida era la que querías castigar. Exactamente, ahorita castigándote tú. En este momento sé que pues ya tengo un poco de conocimiento y pues, estabas todo menso, ¿no? Sí. Ahorita ya lo acabas de decir, a la vida hay que producirle lo que ahorita te está regalando. Sí, acá cuando la práctica espiritual esencial, que viene en el capítulo 5, cómo funciona, dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, ¿verdad? Mientras nos moleste que no ocurra lo que nosotros quisiéramos que ocurriera, eso solo le podría molestar a Dios, lo cual es imposible porque ocurre lo que Él determina. Sabemos que hay alguien que determina lo que ocurre, es el director, el jefe. Nosotros somos sus hijos, Él es el padre y nosotros sus hijos, la mayoría. O sea, esas son metáforas. Y fue el concepto, ese concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Ahora, por libertad, ¿qué entendemos, compañeros? Hacer lo que queramos o no quedar a merced de las circunstancias, hacernos responsables de nuestro estado emocional, eso es ser libres. Si te esperas a salir de la cárcel para ser libre, hijo, si te esperas a que las circunstancias estén como tú quieres, pues se va a tener que estar esperando, ¿no, hijo? Luego dice, cuando asumimos sinceramente esta actitud, todas clases de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él, con Él dentro. Él manifestándose en nosotros. Él es uno, el ser es uno, ¿verdad? Que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, y no solo más allá, sino en su interior, como su esencia más invisible e indestructible. Y desempeñamos bien su trabajo. El trabajo que nos encarga va dirigido hacia los demás. Entonces, establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y proyectos. Lo que nos importan son los planes de Él, los proyectos de Él, porque la vida es lo que ocurre, lo que pasa mientras tú haces planes. ¿Quién no ha planeado su vida? ¿Su vida está como la planearon?
La vida está como la planeó él. Yo estas circunstancias ya no planeo. No, pues, Ya no, antes sí me hacía, dice, o sea, me quería acomodar la vida. Ahorita estas circunstancias ya no planeo, lo acabo de decir. Sí. Dejar que la vida pues, me dé lo que me tiene que dar. sí. Solamente ya no me enfrasco en tantas emociones o en todas las emociones. Ya no hay cosa que sí te mueven, pero ya tienes capacidad para decir, pues, está en su derecho. Una cosa que sucedió ahora el día 25 que quise, no mandé, sino le propongo a mi hermano, pues llévate a mi mamá para que se vaya. No lo hizo, y pues una cosa que me dijo, pues, tiene razón, pues como si vuelvo a hacer un caso a un enfermo drogadicto que lleva poco tiempo en la abstinencia, pues ya antes cómo eras. No, es que ahora tus emociones, y no es como eras ni nada, no depende de lo que está bajo nuestro control, mijo. Lo que está bajo tu control son tus actitudes. Si tú quieres controlar la vida de los demás o que los demás hagan lo que tú dices, eso muestra la falta de control que tiene tu vida, mijo. Ya mi vida de mi control ya está Tú haces lo que te corresponde a ti, mijo. La maravilla del caballo, donde el trabajo se va, o sea, donde el caballo me lleve. Pues sí, mijo. Mira aquí dice, empezamos en nuestros planes y proyectos, nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida, no que podemos obtener. Porque lo que obtenemos va en función directa de aquello con lo que contribuimos. Entonces, lo que va a determinar lo que tú obtengas es lo que tú des. Entonces, ¿en qué vas a centrar tu atención? En lo que tú das. Luego dice, sentimos, y fíjate cuál fue la consecuencia, sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Encarar la vida y no te dicen si la vida está a tu gusto, no, esté a tu gusto o no esté a tu gusto. Llegamos a estar conscientes, llegamos a darnos cuenta de que Él está. Empezamos a perder el temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, somos otros. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo, ¿no? Acá cuando dice que no estamos curados, que lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, nos dice llevar a todo lo que ocurre, darnos cuenta de que es lo que Él determina que ocurre, ¿verdad? Y que eso no nos cause ni rebeldía, ni resistencia, ni conflicto. Y decir, se hace tu voluntad y no la mía. Y eso no me causa problema, porque la mejor de las voluntades para mí es la de Él. Y al final de cuentas coincide con la mía, nomás que no lo sé, ¿no? Acá dice, Él proveía todo lo que necesitábamos. ¿Quién prefiere lo que necesita a lo que quiere? Ya va variando eso. Ya va variando. El amor responsable y el amor incondicional, mijo. Yo no vengo a decirles aquí cosas que no le causen conflicto, ¿no? Y no cualquiera es capaz de dar el amor responsable porque no aguanta la reacción adversa de estarle causando un conflicto. Van a decir, qué ojete este güey. Porque a toda Qué ojete, ¿para qué dijo todas esas cosas? Ya me descubrieron.
No, van a creer que lo estoy haciendo por chingarlos, hijo. Y así pensamos. Pero el único que se puede chingar es uno solo, hijo. Entonces, este fue un resumen. Para el adicto, el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir no hacerlo. Se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es. ¿Qué implica esto? Reaccionar a la vida de la misma manera en que ha reaccionado. ¿Cómo? Consumiendo. O experimentar un cambio que le permita que no se produzcan esas emociones que lo lleven a reaccionar de esa manera. Ninguna de las dos es fácil. Cambiar es muy difícil, porque creemos que estamos en lo correcto. Acá nos dicen mente vacía, pero creemos que nosotros sabemos cómo son las cosas. Y si nos basamos en un dicho de sabiduría popular, más vale malo por conocido que bueno por conocer, compañero. Al cambio hay un temor innato en el ser humano, porque espera que siempre los resultados del cambio empeoren la situación, ¿verdad? Pero en nuestro caso ya no la pueden empeorar más, hijo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, fíjense, esto no sé en cuántos días lo puedan entender. En 4. Ya tardándonos mucho. ¿Sabías algo de esto? ¿Oíste hablar de la palabra rehabilitación? Centro de rehabilitación. Eso es un letrero que ponen en las puertas, hijo. Sería rehabilitación si alguna vez hubiéramos estado habilitados, ¿no? Pero nunca fue así. No, pero son las palabras que se usan. Y es lo que me dijo que esperaba obtener este muchacho en 4 días, mijo. Y que por eso prefiere irse después de la última junta que antes de esa junta, mijo. Eso va contrario a lo que me está diciendo, de que está admitiendo que tiene la enfermedad, porque no está actuando en consecuencia a lo que está admitiendo. Entonces, en realidad no está admitiendo nada. Es que todavía no hay la noción, padre, no, porque igual yo, cuando entré al grupo donde estoy militando, estaban leyendo la tabla de la alcoholomanía, y al principio pues sí me decía yo, pues qué chingón hago aquí con puro loco, no entendía ni cómo se leía esa tabla, no entendía ni cómo se leía el folleto, ni en qué fase estaba. Pero hoy que lo volvimos a dar, o estamos dando inicio otra vez este año en eso, ya empiezas a entender en qué fase estabas, en qué fase te encontrabas. Y esa tabla... Y la resistencia que aún había al no admitir que estoy un enfermo, pues no captaba yo nada. Sí, esa tabla no es más que la descripción de cómo la enfermedad va progresando. Y está tan fácil y está sencilla, sí, pero como yo... Pero eso no lo vas a entender hasta que vivas
la progresividad de la enfermedad. Exactamente, pues digo, yo como enfermo y con una resistencia al 100, yo te lo voy a decir francamente, yo cuando estuve aquí los primeros periodos dije, pues, yo nada más vine como compañero a rehabilitarme, porque en mi casa ya no me querían. Pero ¿cómo que rehabilitarte? ¿Qué es eso? Porque estaba yo enfermo. Pero no sabías ni qué significaba. No sabía ni qué era esa palabra. Yo nada más pensé venir a rehabilitarme porque en mi casa no me querían, porque ya tú lo acabas de decir, porque ya había robado a toda la familia, ya me había gastado todo, ya no tenía de dónde agarrar para el vicio. Pero cuando empiezas a tener un poco de conocimiento de esto, tú dices, y te lo acabo de decir, es un folleto que puedes leer. Y no de conocimiento acá, sino No. conocimiento por haberlo vivido. Conocimiento de... Por haber vivido el no poder no consumir y el que cuando empiezas a consumir no puedas parar. Entonces es cuando vas a poder admitir el problema que tienes. ¿Levantaste la mano? Sí, desde ese punto sí logro entenderlo porque tuve que llegar al médico. Aquí ha tratado que a secuela de LSD me detectaran pues un mal en el corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me asusté y no bastó, porque fue una semana que estuve sin nada para volver a consumir, para que me valieran más. Por eso te digo que el miedo no basta, mijo. Las consecuencias adversas, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Aquí tuvimos, ahí tengo el expediente del compañero. Le dijeron que si volvía a consumir se moría. Y se murió. Tú me estás dando la razón. Te asustaste. Sí, y es ahí donde me doy cuenta que realmente... No, pues asustado, pues hay que consumir para dejar de estar asustado, hijo. Oye, Fernando, en una cápsula de este cofundador Bill W, ¿por qué dice que el temor como primer aliado es como un buen aliado? Pues, pero no te puedes confiar en el miedo, en el temor, porque hay consumo continuo y compulsivo a pesar de que te vaya mal consumiendo. Esa es la adicción, mijo. O sea, como primer aliado, así como de golpe está bien, pero que le des no basándote en eso, sino que ya vayas descubriendo otras cosas, ¿no? Que no solamente es el temor el que ya te tiene ahí, sino que ya es la confianza. No, que te des cuenta de que ese miedo no te va a servir, mijo. Sabes que sabía que le esperaba otro internamiento, la pérdida de la familia, la ruina económica. Todo eso da miedo, mijo. Y bajando del camión, se volvió a poner así. Pues ya lo fue platicando alguien que iba sentado con él en el camión, ¿no? Sí, cuando iban a la celebración del armisticio, hijo, porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Todo el camino le fue platicando. Le fue platicando lo que le pasaría si volvía a consumir. Y bajando del camión, se la chingó. ¿Dónde he visto eso? ¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? Pablo. Sí, yo nomás de eso de que el miedo no sirve, pues yo ya lo he probado y no sirve. O sea, a lo mejor sí te servirá al principio, ¿no? Pero eso se olvida, ¿no? No, si surge lo que te va a mandar a consumir, el miedo no te detiene. Y pues ya lo viví, ¿no? Por el infarto, ¿no? Me dio un infarto y todo, y aún así volví a consumir, ¿no? Ahora te dio pancreatitis. Ahora me dio pancreatitis, y ahora sí consumo. Ahora necesitas que te dé cirrosis. No, pero ahora sí consumo, claro, ya me dijeron que... Pues a ese cuate también le dijeron. A ese cuate también le dijeron. ¿Arriba, padrino? Sí.
También le dijeron, hijo. Si es algo que quisieras por tu voluntad, pues sí, el miedo se pararía, mi hijo. Pero es algo que te manda a hacerlo, es una fuerza que no está en tus manos, mi hijo. Eso es lo que me pasó, porque yo decía que yo venía por mi voluntad. No, aquí en realidad todos dicen que vienen por su voluntad, pero nadie viene por... Dice Alejandro, o sea, cuando vas teniendo conocimiento, pues, ¿cuál fue tu voluntad? Lo dices tú, fue la señora. Sí, hijo. La señora Madrid que me estaba yo parando allá afuera. Entonces no vengo por mi voluntad, y eso del miedo, pues sí bien hablado lo que dice, o sea, ese miedo que aún tengo, pero me está sirviendo como de base, de bastón, para poder tener Sí, y para seguir, para trabajar en tu cambio. Exactamente. Sí. ¿Alguien más, compañero? Bueno, pues les agradezco mucho, ¿eh?